otras instancias, pero lo vamos a seguir haciendo, ese es nuestro compromiso. Ahora sí, ya, vamos. Ya no va a haber lista. Buenos días a todos. Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Quintana Roo, Campeche Hoy. El próximo 27 de febrero del 2020 se van a cumplir 4 años del inicio de lo que fue la pandemia de COVID-19 en México. Ahorita que he estado escuchando las intervenciones, que he estado escuchando precisamente todo lo que rodea al sistema de salud, pues bien vale la pena hacer un corte de caja referente a cómo fue que usted encontró el sistema de salud, ¿no? Pues cómo se ha ido avanzando precisamente a lo largo de estos 5 años. Estamos hablando de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, incluso de Felipe Calderón, que dejaron pues obras inconclusas. Estamos hablando incluso de fachadas, ¿no? Ni siquiera obra negra de hospitales. Estamos hablando de un sistema de medicamentos pues prácticamente viciado, ¿no? Estamos hablando de contratos de más de 10,000 millones de pesos asignados a pocas empresas. Realmente, ¿cómo se fue avanzando precisamente en este trabajo? Dicen que el gobierno no existe, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido la pandemia de COVID? ¿Cómo estaríamos ahorita? Esa sería mi primera pregunta. Pues si hubiesen vendido las vacunas y hubiesen hecho otro jugoso negocio, porque predominaba la corrupción, imperaba la corrupción, en salud y en todo. Ese era el distintivo, no solo del gobierno de Peña, de los gobiernos anteriores, de todo el periodo neoliberal. Por eso hablo de que no había democracia, era una oligarquía. La democracia es el gobierno del pueblo, no existía un gobierno para el pueblo no existía, eran las élites, la oligarquía la que dominaba, eran los dueños de México y estaban metidos en todos los negocios, todos. O sea, dueños de sistemas de radio y de televisión con empresas constructoras, que es llamarles benévolamente constructoras, contratistas, concesionarias de todo, contratos para carreteras. Bueno, a una de estas empresas de comunicación, ¿cómo no van a estar enojados? Porque no se hizo el aeropuerto en el lago de Texcoco, aunque se iba a hundir. Si una de estas empresas de comunicación ya tenía el contrato para hacer la pista principal del aeropuerto. ¿Qué pasará? Pues investiguen ustedes, porque ustedes son mirones profesionales. Imagínense qué tiene que ver una estación de radio y de televisión con construir una pista para un aeropuerto súper moderno, ¿no? De lo mejor del mundo. Trajeron hasta un arquitecto para diseñar el famosísimo que cobró un dineral. Bueno, ya le tenían dado el contrato. Pero aparte, contratos para la construcción, administración de hospitales, para la venta de medicinas, para el mantenimiento de carreteras, para la administración de los recursorios, para todo. Entonces, en el caso de salud, pues no había médicos, no había especialistas. Antes de el COVID, en el 19 hice una gira, porque traía yo el propósito de hacer valer el derecho a la salud. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo se va a convertir en realidad? Porque me tocó a mí, hace más de 40 años, crear centros de salud, hospitales. Me tocó iniciar en Tabasco, siendo director del INI, del programa IMSS-Coplamar, hace más de 40 años. No había sistema de salud pública. Nos tocó construir unidades médicas rurales, un hospital de 40 camas para el segundo nivel. Y sé, porque he trabajado siempre abajo con el pueblo, lo que significa la salud, la atención médica. Hay casos, les comento 2 recientes. Una vez en la sierra de Chihuahua, me dijo un minero, dueño de una mina, dice, estamos hablando de que había que darle trabajo a los jóvenes para que no los enganchara la delincuencia. Y me dijo, a la mina de nosotros están llegando jóvenes que no quieren participar en la delincuencia. Y lo que quieren es seguridad y sobre todo lo que quieren es tener el servicio médico, que es importantísimo. Los cañeros, la queja antes, ya no, afortunadamente, pero la queja es, no nos pagan casi nada, nos roban en la balanza. El productor de caña, no dejamos de sembrar la caña por el seguro. O sea, porque el tener la posibilidad de ser atendido por un médico es importantísimo. Bueno, hice ese recorrido al inicio del gobierno por 80 hospitales y me encontré pues que no había médicos, no había medicamentos, no había especialistas. Recuerdo bien que visité 3 hospitales de Yucatán, del IMSS, Bienestar, en ese entonces. Y en los 3 no había pediatras. Entonces, ya íbamos al plan que estamos llevando a cabo cuando se nos presenta la pandemia. ¿Por qué salimos adelante? Porque nos unimos todos, nos ayudó muchísimo
el Ejército, la Marina, médicos, militares, médicos, enfermeras de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Marina, y nos unimos. Y tengo que agradecerle mucho a médicos, a enfermeras. Contratamos médicos, contratamos enfermeras, formamos, porque no había especialidad en una pandemia como la que se padeció. No teníamos especialistas, todavía no tenemos los médicos generales que requiere el país. Eso es gravísimo, porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a rechazar a los jóvenes que querían estudiar, porque el propósito era que el que estudiara pagara colegiatura. El propósito era privatizar la educación y privatizar la salud y privatizarlo todo. Y avanzaron muchísimo. El ISSSTE, por ejemplo, lo hicieron pedazos. ¿Nos ha costado trabajo? ¿Qué no nos explicas? ¿Qué encontraste? ¿Qué tanto se gastaba? Estaban privatizados todos los servicios. Bueno, la tragedia esa lamentable de la guardería ABC fue por esa política de privatización de las